Hola a todos, bienvenidos a este video sobre estructuras en concreto. Hoy desglosaremos la alianza más importante en la construcción moderna, la que existe entre el acero y el concreto. Nos sumergiremos en cómo estos materiales trabajan juntos, por qué el acero es crucial como refuerzo y qué nos dice la NCR10 sobre su correcta interacción. El concreto es un material increíblemente fuerte, pero solo a compresión. Imagínenlo como un gigante que empuja con gran poder, sin embargo es vulnerable a la tracción, como si no pudiera estirarse sin romperse. Aquí es donde entra en juego el acero. El acero es todo lo contrario, es potente en la tracción, estirándose y resistiendo grandes fuerzas sin romperse. Juntos se complementan a la perfección, creando un material compuesto que no solo es robusto a la compresión, sino también elástico y resistente a la tracción, capaz de soportar cargas complejas y resistir los embates de la naturaleza, especialmente los sismos. Pero ¿por qué acero y no madera, plástico o fibra u otro tipo de material? La respuesta está en las inigualables propiedades físicas del acero. Primero, su alta resistencia de la tracción. Mientras que la madera cede apenas a 20 megapascales y los plásticos varían, el acero ofrece más de 420 megapascales de resistencia a la fluencia. Segundo, su ductibilidad excepcional. El acero se deforma significativamente antes de fallar, una característica vital en zonas sísmicas, donde la estructura debe disipar energía sin colapsar. La madera y los polímeros reforzados con fibras o FRP son mucho más frágiles en tensión. Tercero, la compatibilidad térmica. El acero y el concreto tienen coeficientes de expansión térmicas muy similares, lo que evita tensiones internas por cambios de temperatura. En cambio, con la madera y el plástico, esto sería un gran problema. Y finalmente, la adherencia superior. Las corrugaciones del acero garantizan un engranaje mecánico robusto y natural con el concreto, una interacción que otros materiales simplemente no pueden replicar de una forma tan efectiva. En las diapositivas podemos observar las características técnicas que les estaba hablando que posee el acero. Lo que hace que el acero y el concreto trabajen como una unidad se debe a la fuerza que transfiere los esfuerzos entre ellos. Tres mecanismos son claves. El más importante es el engranaje mecánico. Aquí las corrugaciones de la barra de acero se anclan físicamente en el concreto endurecido como dientes que se entrelazan. Es por eso que las barras son corrugadas, no lisas. Luego tenemos la fricción, el rozamiento natural que ocurre cuando el concreto al secarse se contrae y abraza la barra, generando presión. Y finalmente la adhesión química, un enlace inicial tipo pegamento que se forma al fraguar el concreto, aunque su contribución a la resistencia es la menor. Entre los mecanismos de adherencia, como podemos observar en la imagen, el que más aporta es el engranaje mecánico con un 75%, la fricción con un 20% y la adhesión química en un 5%. Factores claves que afectan la adherencia entre el concreto y el acero. La adherencia no es constante, muchos factores pueden potenciarla o debilitarla, y esto es una propiedad importante a tener en cuenta en el diseño de las estructuras. Factores positivos clave influyen: la calidad de las corrugaciones del acero, una alta resistencia al concreto y el confinamiento adecuado con estribos. Una buena compactación del concreto durante el vaciado es vital para asegurar que el concreto llene todas las cavidades alrededor de la barra. Por otro lado, factores que la perjudican gravemente son la cohesión del acero y la suciedad de las barras por adecuado almacenamiento, el recubrimiento epóxico de las barras que reduce la fricción, una mala compactación del concreto que crea vacíos y la presencia de contaminantes como aceites o lodo en la superficie del refuerzo. Cada uno de estos elementos puede marcar la diferencia entre una estructura segura y una vulnerable. En la imagen podemos observar todos estos factores positivos y negativos y las afectaciones que tienen en cuanto a la calidad de la estructura.
Longitud de desarrollo L sub D. La longitud de desarrollo o L sub D es la distancia mínima que una barra de refuerzo debe estar embebida en el concreto para poder transferir completamente su resistencia al material. La NSR10 nos da factores para ajustarla. Por ejemplo, el factor de posición Psi sub T es 1.3 para barras superiores, donde la adherencia se ve reducida por la sedimentación del concreto, lo que aumenta la longitud de desarrollo. El factor de recubrimiento epóxico Psi sub E también la incrementa, ya que estas barras tienen menor flexión y el tipo de concreto lambda también influye. El refuerzo transversal, como los estribos por su parte, ayuda a reducirla. Es crucial que el producto de los factores Psi sub T y Psi sub E no supere 1.7. Todo esto por norma en la NSR10. En las imágenes podemos observar todas estas características de la longitud de desarrollo y sus factores de modificación. Tipos de empalmes de refuerzo. Cuando una barra de refuerzo no es lo suficientemente larga, necesitamos un empalme. Hay tres tipos principales, cada uno con sus pros y sus contras. El empalme por traslapo es el más común y económico. Simplemente superponemos dos barras y la adherencia del concreto hace el trabajo. Es fácil de instalar, pero puede generar congestión y su rendimiento sísmico es el más bajo. El empalme mecánico usa unos manguitos o conectores especiales para unir las barras. Son excelentes en resistencia y desempeño sísmico, reducen la congestión pero son más costosos. Y finalmente el empalme soldado une las barras con soldadura, ofrece la máxima continuidad y resistencia, pero es el más caro y requiere personal muy especializado y control de calidad estricto. La elección depende del equilibrio entre costo y beneficio y facilidad. Y lo más importante, el nivel de seguridad sísmica requerido. En la imagen podemos observar los tipos de empalme de refuerzos que hemos nombrado, los de traslapo, mecánicos y soldados, y sus diferentes aportes en cuanto a resistencia, facilidad de instalación, costo-beneficio, desempeño sísmico. Aquí se comparan los tres y se presentan sus comparación cualitativa. Requisitos sísmicos para empalmes por traslapos NCR10 C.21. En Colombia la NCR10 es muy estricta con los empalmes por traslapos en zonas sísmicas, buscando asegurar que la estructura se comporte de forma dúctil. Estas están estrictamente prohibidos en los nudos, vigas y columnas, y en las zonas de rotura plástica, que son las áreas cercanas a los nudos, a menos de 2 veces la altura del elemento. Estas son las zonas críticas donde esperamos que la estructura disipe energía durante un sismo. Los empalmes solo están permitidos en la mitad central de las vigas y columnas y siempre es obligatorio que la zona de traslape tenga estribos de confinamiento, que evitan que el concreto se fracture longitudinalmente y el empalme falle de forma frágil. Estas reglas son vitales para la seguridad de nuestras construcciones. Propiedades elásticas, claves de los materiales. Para entender cómo el acero y el concreto actúan juntos, es clave conocer sus propiedades elásticas. Primero, el módulo de Young mide la rigidez. El acero tiene un módulo de Young altísimo, alrededor de 200 gigapascales, lo que significa que es muy rígido. El concreto, en cambio, es mucho menos rígido, con un módulo variable. Una fracción del acero es la que tiene el concreto. Segundo, el coeficiente de Poisson nos dice cuánto se deforma un material lateralmente cuando lo estiramos o comprimimos. Para el acero es 0.3 y para el concreto está entre 0.15 y 0.20. Final módulo de corte o G mide la resistencia a la deformación por cizallamiento. Es decir, cuando aplicamos fuerzas paralelas, su fórmula G es igual a la deformación dividida por 2 veces la del módulo de Poisson. En resumen, para esto podemos decir que el acero es mucho más rígido que el concreto en todas las direcciones, una diferencia fundamental que les permite trabajar en armonía. En las imágenes podemos ver los valores del módulo de Young, coeficiente de Poisson y módulo de corte del acero y del concreto.
Para el acero tenemos 200 gigapascales en el módulo de Young, el concreto está entre 20 y 30 gigapascales, el coeficiente de Poisson del acero está aproximadamente en 0.3 y el concreto entre 0.15 y 0.20, y el módulo de corte en el acero está aproximadamente 77 gigapascales y el concreto está entre 8 y 13 gigapascales aproximadamente. Tipos de aceros de refuerzo permitidos por la NS10. La NS10 en Colombia regula diversos tipos de acero. La varilla corrugada es el refuerzo estándar esencial por sus corrugaciones que garantizan la adherencia. La malla electrosoldada formada por alambres soldados es popular en losas y pavimentos por su eficiencia. El varillín corrugado de menor diámetro se usa en refuerzos secundarios. El alambrón es fundamental para fabricar los estribos que son cruciales para confinar el concreto. El alambre recocido que se usa para amarrar los refuerzos, asegurando su posición durante el vaciado. Y el concreto con fibras, un material compuesto donde las fibras mejoran las resistencias a la fisuración, con aplicaciones específicas que también debe cumplir la NSR10. Modos de falla por adherencia insuficiente. Cuando la adherencia entre el concreto y el acero no es suficiente, la estructura puede fallar y existen dos modos principales. El deslizamiento directo o pull-out ocurre cuando la barra simplemente se desliza fuera del concreto. Es menos común y generalmente generalmente no se presenta si hay un buen confinamiento alrededor de la barra. Pero el modo más peligroso por naturaleza frágil y repentina es el hendimiento o fractura longitudinal. Aquí la presión lateral de las corrugaciones rompe el concreto a lo largo de la barra, sin previo aviso. Esto ocurre cuando el recubrimiento o el confinamiento son insuficientes. Una falla por hendimiento puede ser catastrófica, de ahí la importancia vital de un diseño y construcción adecuados para evitarla. Cálculo de longitudes de traslapos. Las longitudes de traslapos o L sub T para unir dos barras se basa directamente en la longitud de desarrollo. La LD es una distancia mínima que ya vimos que necesita una barra para desarrollar su resistencia total. Una vez que tenemos la LD o longitud de desarrollo, la NSR10 nos dice que la longitud de traslapo será un múltiplo de esa LD. Si las condiciones de refuerzo y tensión son favorables, hablamos de clase A, donde el traslapo es una vez la LD. Pero si las condiciones son menos ideales, necesitamos una clase B con un traslapo de 1.3 veces la LD. La diapositiva 12 detalla cuándo usar cada clase. Clases de empalmes por traslapos en tensión, NSR10 C.12. Un empalme es clase A y solo requiere una vez la longitud de desarrollo si cumple dos condiciones. Primero, el área de acero provista es al menos el doble de área de acero requerida en la longitud del empalme. Y segundo, si el 50% o menos del refuerzo total está empalmado en esa sección. Si alguna de estas dos condiciones no se cumple, entonces el empalme debe ser clase B, requiriendo 1.3 veces la longitud de desarrollo. Esta distinción es fundamental para asegurar la resistencia y el comportamiento adecuado de la estructura bajo carga. En la diapositiva podemos observar estas formulaciones. Aditivos químicos para optimizar la adherencia. Directamente no hay un pegamento mágico, pero sí existen aditivos que optimizan las propiedades del concreto, lo que indirectamente mejora la adherencia. Los superplastificantes nos permiten usar menos agua en la mezcla sin perder fluidez, resultando en un concreto más denso, con mayor resistencia y menor porosidad. Esto mejora el engranaje mecánico del acero. Los polímeros como el látex o los acrílicos forman películas en la interfaz que mejoran la unión entre el concreto y el acero, reduciendo microfisuras y aumentando la durabilidad.
Así, aunque no sean adhesivos directos, son herramientas valiosas para potenciar la alianza entre el acero y el concreto. Como ya les decía, no es que directamente se use para mejorar la adherencia del acero, pero su aporte es importante para cumplir esa función. Y ya para finalizar, podemos decir que el acero y el concreto son una pareja perfecta. Y hasta ahora en el presente siglo, en el presente año en que estamos, pues sigue siendo una unión muy importante para la construcción y el desarrollo de estructuras. Las longitudes de anclaje y empalme, la importancia vital de la normatividad NCR para entender estos principios es una cosa muy importante que debemos analizar y tener en cuenta todos los ingenieros estructurales para el desarrollo de nuestros proyectos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Y recuerden que siempre buscamos en nuestros diseños una deformación controlada, no un fallo brusco. Esta es una premisa que hay que tener en cuenta en el desarrollo de la ingeniería estructural. Gracias.